Señor les bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien. Un domingo más en la casa del Señor, con un mes muy especial, donde recordamos, honramos, valoramos todo lo que fue la Reforma y todas sus implicaciones. Amén. Mucho tiene que ver por el cual estamos aquí, por lo que se hizo en la Reforma. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que se hizo. Amén. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que verdaderamente rescatamos? ¿Qué es lo que debemos seguir, aplicar, tanto para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia, para la comunidad? Y nos hemos basado en este octubre en 5 solas, por decirlo así, 5 temas que tienen que ver con la gloria del Señor, con la salvación, con la transformación de nuestras vidas. Y sola Escritura es el tema de hoy. Por eso es muy importante, hermanos, que estemos atentos, que podamos recibir la enseñanza del Señor en esta mañana. Amén. Antes de orar, vaya conmigo, solo para que lo tenga preparado, en 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que va a ser nuestro texto central en esta mañana. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si lo tiene ahí, bueno, déjelo ahí. Vamos a orar y pedirle al Señor su gracia, su sabiduría. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana tan preciosa, tan gloriosa, Señor. Nuestro corazón está gozoso, alegre, Señor, porque estamos reunidos delante de ti, junto con tu pueblo, Señor, con la iglesia, junto con los hermanos. Hemos venido a adorarte, a alabarte, Señor, a bendecirte, a darte las gracias por la salvación tan grande, por tu palabra, Señor, por todo lo que hiciste en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que harás por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos en esta mañana para que tú nos hables a cada uno, Señor. Es más importante escucharte a ti que hablarte a ti, Señor. Es más importante oír tu voz. Es más importante, Señor, lo que tú dices que lo que nosotros digamos, Señor. Es más importante lo que tú piensas que lo que nosotros pensemos o hagamos, Señor. Por eso háblanos en esta mañana poderosamente, Señor. Escudriña cada corazón en esta mañana, Señor. Que tú puedas santificar a tu iglesia en esta mañana por medio de tu palabra, Señor, por medio de la revelación de tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté enseñándonos, esté quebrantando nuestro corazón, trayendo también consuelo y ánimo y ese deseo, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, que toda la gloria en esta reunión sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El miércoles 17 de abril de 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Asamblea Imperial, una asamblea que tenía por nombre la Dieta de Worms en Alemania. Estaba compuesta por autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico y se le pidió que se retractara de todos sus escritos, de todo lo que escribió, principalmente de 41 de las 95 tesis que clavó en 1517. Estaba presionado Lutero y él solicitó un día para poder meditar y responder, un día más. Y llegó el jueves 18 de abril, se presentó y dio una amplia respuesta en idioma alemán. Pero enojados los clérigos le pidieron que lo hiciera en latín.
a lo que él siguió exponiendo su defensa. De repente, su interlocutor, llamado Johann Eck, lo interrumpió y le dijo: ¿te retractas de todo lo que has dicho y de todo lo que has escrito en tus libros? A lo que Lutero, temblando, pero con mucha valentía y mucha convicción, respondió: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo y ni quiero retractarme, viendo que no es seguro actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude, amén, dijo Martín Lutero ese jueves 18 de abril de 1521. Y de esta manera, hermanos, Martín Lutero afirmó el principio que vamos a ver hoy, el principio de sola escritura. Para Lutero, solo la palabra de Dios tiene autoridad para obligar a la conciencia. No el Papa, no el magisterio, no los concilios y ningún hombre. Para Lutero, las Escrituras eran la norma normans, o la norma determinante. Todo lo determina la palabra de Dios. Y no era la norma normata o la norma determinada, o sea que el Papa interpretaba la palabra a su antojo. Para todas las decisiones de la vida, no eran los hombres la norma determinante, sino la palabra de Dios, la sola Escritura. Sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma. Los reformadores proclamaron las Sagradas Escrituras son su propio intérprete, se interpretan a sí mismas. El apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo en 2 de Pedro, él dijo: pero ante todo sabed que es esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, vamos a ver características en 2 de Timoteo, fíjense ahí en su Biblia, 2 Timoteo 3. Vamos a ver 3 características fundamentales de la sola Escritura. Estuvimos hablando un poco de la historia, de cómo inició, cómo volvió la palabra del Señor a ser el centro de una iglesia. También vimos algunos conceptos de la sola Escritura y vimos lo que el apóstol Pedro habló de la sola Escritura. Vamos a ver lo que habla Pablo en 2 Timoteo 3. 3 características fundamentales de la sola Escritura y sus implicaciones. La primera es que es inspirada y suficiente. La segunda es que es clara y autoritativa. Y la tercera es que es útil y transformadora. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una característica fundamental de la sola Escritura es que es inspirada. Fíjense el 2 Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es inspirada. Y si desmenuzamos ese versículo, inspirada en griego es theoneustos. Theoneustos, el soplo de Dios. Lo que está diciendo ahí es soplada por Dios, no por los hombres. Los hombres fueron usados para escribir la revelación de Dios, pero es inspirada. Es literalmente soplada por Dios.
Y eso es importante, hermanos, que sea inspirada o soplada por Dios. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y si estudiamos a Dios o vemos en las Escrituras quién es Dios, Él es totalmente sabio y perfectamente omnisciente. Él tiene todo conocimiento y sabiduría y son infinitos. El apóstol Pablo declaró una adoración, una alabanza, una doxología en Romanos 11:33, donde él dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Son insondables sus caminos, inescrutables también sus decretos, sus juicios. Es por eso que es fundamental conocer que es inspirada por Dios. Dios habló toda la Escritura. De hecho, los teólogos hablan no solamente de inspiración, sino que habla de suficiencia también. Al ser Dios, hermanos, el autor de las Escrituras, vamos a ver entonces conocimiento profundo y sabiduría profunda en las Escrituras. El apóstol Pablo dijo que eran insondables sus decisiones o sus juicios. No se pueden examinar, no se puede medir, son insondables su sabiduría. Podemos tener la sabiduría de Dios aquí en la palabra, pero solamente lo necesario, porque Dios es sabio infinitamente. También declaró el apóstol Pablo que son inescrutables sus métodos o sus caminos. Él toma decisiones, Él hace decretos, pero no sabemos cómo los va a hacer. No sabemos cómo lo va a hacer, pero sabemos que son sabios y que son perfectos. Todo lo que Él decida y el método que use va a ser bueno para la iglesia. Va a ser bueno para tu vida. Eso significa que es inspirada y debemos valorar la inspiración de las Escrituras, porque son el soplo de Dios, no hay dudas. Es por eso que cuando se hizo el filtro de qué es inspirado y qué no es, hubieron criterios para definir. De todos los escritos que se habló de Jesús o de Dios, se hizo un filtro y se tuvo que ver criterios para ver la inspiración de las Escrituras. Y lo que tenemos hoy es palabra de Dios, es la palabra del Señor. Son sus decisiones y son sus métodos. Fíjense el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces vemos que es inspirada y vemos que es suficiente. Eso implica que es suficiente. Si Dios dice algo, ¿para qué consultar en otra parte? Si Dios lo dijo, ¿para qué cuestionar lo que dijo? Es suficiente. Es de Dios. Y Dios no se equivoca. Aunque pareciera que una decisión fuera mala para mí, aunque pareciera que el método que está usando el Señor es inadecuado, debemos saber que lo está haciendo Dios. Y Dios es sabio y Dios es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Es por eso que Lutero dijo: no me voy a someter al Papa. Sus interpretaciones son erróneas. No me voy a someter a ningún concilio. No me voy a someter a nadie en lo que respecta a la autoridad divina. Sola Escritura. Solo me someto al Señor y su palabra. Por eso, hermanos, la palabra del Señor está por encima del pastor y de toda la iglesia. Está por encima, es más importante que cualquier cuerpo pastoral, que cualquier denominación, que cualquier concilio, que cualquier hermano que esté sentado aquí o mirando, escuchando. La palabra está por encima, porque es la inspiración de Dios, están los decretos de Dios y están los métodos de Dios. Es suficiente. Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, es completa. Eso significa perfecta.
Está completa, no hay nada que agregar a la palabra y no se puede quitar nada de la palabra. El salmista dice que convierte el alma, también que el testimonio de Jehová es fiel. Toda la palabra del Señor es fidedigna, es fiel, es confiable lo que está aquí. Es confiable totalmente y hace sabio al sencillo. El que lee la palabra y aplica la palabra se convierte en una persona sabia, sea en la condición que esté. La Escritura es perfecta en sí misma y no necesita añadirse nada y es suficiente para transformar vidas. Y si es completa, hermanos, contiene todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Las Escrituras, porque son inspiradas y porque es suficiente. Juan Calvino dijo, la Escritura es la única regla por la cual el conocimiento verdadero de Dios debe ser medido y debe ser regulado. Es la Escritura. La única regla de fe y práctica, dicen las confesiones también. Es la única. La segunda característica fundamental de la sola Escritura, fíjense el versículo 16, 2 Timoteo 3, 16. Dos palabritas cortitas. Por Dios. Es inspirada. Por Dios. Y eso es muy importante. Eso dice muchas cosas. Es inspirada por Dios. Quiere decir que tiene autoridad la palabra de Dios. Tiene toda autoridad para dirigir un hogar, para dirigir a la iglesia, para dirigir una nación, para dirigir al mundo entero. Tiene autoridad y es clara porque es revelada por Dios. Y cuando Dios quiso revelarse, no quiso traer nebulosa o confusión o duda al ser humano, sino que Dios quiso revelarse claramente al mundo entero. Y especialmente a la iglesia del Señor, a su pueblo. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Cuando no comprendemos, cuando no entendemos, cuando dudamos, cuando no hay algo claro, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Cuando es inspirada por Dios, entonces habla de una claridad en sus decretos y determinaciones. No lo sabemos todo, pero lo que ha revelado es claro y debe ser claro para tu corazón. Y tiene autoridad, por lo tanto, la iglesia debe someterse a la palabra. No solamente debemos respetar la palabra, debemos someternos a la palabra, debemos obedecer las Escrituras. Fíjense el versículo 16, si lo quieres subrayar, es por Dios. Dios es el autor. Es algo muy fuerte lo que dice ahí en dos palabras. Es inspirada por Dios. Significa que Dios quiso revelarse de forma escrita. Él quiso darse a conocer su persona, sus obras, su voluntad, su propósito. Y el propósito principal es para su gloria, que es una de las 5 solas. Todo lo que hace Dios es para su gloria, es para su honra, para que Él sea glorificado. Dios se reveló y mandó a escribir sus revelaciones para que toda la creación le dé la gloria. Eso debe saber la iglesia. Toda la creación le debe dar la gloria a Él. Entonces, para que Él reciba gloria, Él transmite las Escrituras de forma clara y con autoridad. Así ha dicho Jehová, decían los profetas. Y cuando escuchaba a alguien, así ha dicho Jehová, la gente debía oír atentamente y la gente debía asegurarse de que sí, es la palabra del Señor, es un decreto del Señor. Es por eso, hermanos, que profetas falsos eran apedreados, por lo que significaba
que Dios ha hablado. Lo que implica cuando Dios habla y cuando alguien miente en el nombre de Dios. También debe ser clara y accesible. ¿Por qué, hermanos? Para que personas finitas como nosotros entendamos la palabra del Señor. Si algo tiene la palabra del Señor, hermanos, es que es una sabiduría profunda y aquí, pero de forma simple. Se transmitió de forma simple, lo más simple posible, para que la persona más sencilla del mundo entienda lo que está ahí, pueda comprender lo que está ahí. Deuteronomio 30 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La palabra está muy cerca de ti, está en tu boca, está en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, la segunda característica principal de sola escritura es que es clara, es autoritativa, es autoritativa. ¿Qué significa también que sea autoritativa? Que no debe ser añadida, no se puede agregar nada a la palabra del Señor. No puede ser alterada o diluida, menoscabada, porque es una autoridad suprema. Como dice Sugel Michelet, no se puede editar la Biblia. No podemos decir lo que queremos que nosotros diga o piense. No podemos modificar o ponerle un poco más de agua para que no sea tan pesada la palabra. El Señor Jesús advirtió, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. La advertencia del Señor Jesús. También en su ministerio el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios cambiándolo por vuestras tradiciones. Para los fariseos muchas veces las tradiciones eran más importantes que la sola escritura, que lo que está escrito. Tercero, la escritura es útil y transformadora. Fíjense lo que dice el versículo 16. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el objetivo del versículo 17, ¿cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que le da la gloria al Señor. En eso termina las 5 solas. Que le damos la gloria al Señor. No solo es suficiente, no solo es clara y autoritativa, sino que también tiene el poder de transformar. Eso es lo impresionante de la palabra del Señor. La palabra del Señor puede salvar, puede santificar, puede restaurar un matrimonio, puede transformar una vida completamente, puede sanar el alma, puede dar sabiduría y muchas cosas más que declaran aquí. Eso es un resumen de lo que puede hacer la palabra. Fíjense lo que dice, Pablo resumió nomás de todo lo que puede hacer la palabra del Señor. Es útil. También hay sinónimos en griego para esta palabra útil, es beneficiosa, es provechosa. Eso significa es útil, trae beneficios. Es beneficiosa la palabra. Número 1, fíjense, versículo 16, para enseñar, didascalia, para enseñar doctrina se refiere principalmente. Para enseñar lo que está acá. Muchas cosas podemos aprender afuera. Pero lo que fue revelado fue útil o es útil para enseñar lo que está aquí. Es por eso, hermanos, que debemos orar por más maestros de la palabra del Señor. La palabra del Señor no solamente debe ser repartida, no solamente debemos repartir la Biblia,
No solamente debemos desear que en cada casa haya una Biblia, que seguro que en Paraguay lo hay. En cada casa debe haber una Biblia. Lo que necesitamos son maestros. Alguien que la abra y la enseñe, la proclame, la enseñe. No sirve de nada tener solo la Biblia en la casa, sino que debe haber los didascos, como dicen los maestros, didascalia, enseñar la doctrina de Dios. Es necesario para enseñar. Fíjense lo que dice el versículo 16, redarguir, elenjos en griego. Una vez que se enseña, el propósito es convencer. El Espíritu Santo te quiere convencer de lo que está acá. Eso significa redarguir, convencerte por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace ese trabajo mientras el maestro está enseñando. Te convence. De hecho, Jesús dice que la palabra convence. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence. Versículo 16, corregir. Corregir es algo interesante en griego, es reformar. También enderezar de nuevo. Quiere decir que nuestra vida está torcida sin la palabra del Señor. Debe haber una reforma, así como se reforma un hogar. Cuando se va a reformar un hogar, una cocina, una sala, se rompe todo, ¿verdad? Se destruye todo. Y cuando pasamos todos los días por ese hogar que se está reformando, decimos, qué feo que está. Qué feo que está porque está siendo destruido. Hay escombros. Pero algunos arquitectos ponen el proyecto a futuro. ¿Cómo va a quedar? Ponen la foto. ¿Cómo va a quedar? Entonces, se reforma, se endereza. Y eso hace la palabra del Señor. La palabra del Señor entonces es beneficiosa, es útil. Enseña doctrina y modela tu corazón. O sea, reforma tu vida, la transforma. Versículo 16, ¿qué más hace la palabra del Señor? Instruir en justicia, paideia, instrucción, educación, educar, disciplinar. Es todo correlativo, hermanos, es una cadena. Entonces la palabra es autoritativa, es de Dios, es clara, es suficiente y es beneficiosa para enseñar doctrina, para reformar, para corregir, enderezar de nuevo y para educar y disciplinar. ¿Para qué? ¿Para qué? Justicia. ¿Qué significa eso? Para vivir como Dios manda, en una palabra popular. Para vivir como Dios quiere. Por eso damos gloria a Dios por la palabra del Señor, por la Biblia. La Biblia es un instrumento práctico, hermanos. Es una herramienta de poder de Dios. El pecador más vil que lo agarre humillándose ante la palabra y le pide a Dios que le ayude, Dios va a hacer todo eso que leímos recién. Dios va a hacer. Dios va a enseñar, Dios va a corregir, Dios va a redarguir, va a convencer y Dios va a hacer que ese pecador viva como Dios manda. Y toda la gloria va a ser para el Señor. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara. Es una lámpara. El Salmo 119 da elogios y exaltación a la palabra del Señor. Si lo leen, habla prácticamente de la palabra del Señor, lo que hace, lo que es. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
es una espada y el autor de Hebreos estaba imaginándose a un soldado romano destrozando el cuerpo del enemigo, partiéndolo con la espada. Por eso habla aquí de partes del cuerpo. Eso hace la palabra del Señor. También nos quiebra, penetra el corazón, pero para que sea beneficiosa para nuestras vidas, para que sea útil para nuestras vidas, para que nos transforme. Dice William MacDonald, la palabra de Dios no es estática, transforma, cambia, confronta los corazones al discernir las intenciones más profundas de los seres humanos. El Señor Jesús dijo en su oración apostólica en Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué pedido, hermanos, que hizo el Señor? ¿Qué pedido que hizo el Señor? ¿Cuántas gracias a Dios, hermanos, por la oración del Señor? Señor, no es tan importante que les vaya bien económicamente o en salud o que ganen premios o que sean exitosos o que sean renombrados. Señor, yo te pido que los santifiques, santifícalos en tu verdad. Que tengan la palabra como principal, como estandarte, porque tu palabra es verdad. La Biblia, hermanos, tiene ese poder de hacernos más santos para la gloria de Dios. La Biblia tiene el poder de alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Tenemos que leer su palabra. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que está bien o está mal lo que estoy haciendo? Tienes que hacer como Lutero. Estuvo estudiando la palabra hasta que el Espíritu Santo le habló. Dijo, no. Con temblor, delante del concilio, delante de la dieta de Worms, la asamblea, estaba el emperador enfrente a él. Enfrente a él estaba. Estaban los representantes del Papa. Y él era un hombre común, no era un superhombre, era un hombre común, con muchos defectos, con muchas debilidades. Y él dijo algo con mucha valentía que tal vez pocos nos animamos a decir. La palabra es, mi conciencia está prisionera a la palabra de Dios. No me someto a nadie, me someto solo a la palabra del Señor. En la época de Isaías, todas las personas alrededor de Israel, todas las naciones, consultaban médiums, adivinos, creían en supersticiones y estaba entrando en Israel, en el pueblo de Israel, esa práctica. Estaban dejando de consultar a Dios. Y Dios dijo que iba a juzgar a las naciones que consultan a médiums cuando tienen al Dios de los cielos para consultar. Consultan a divinos en vez de confiar en la ley y la palabra del Señor. A lo que en Isaías 8:20 el Señor da una advertencia a las naciones alrededor y principalmente al pueblo de Israel. A la ley y al testimonio, si las personas no hablan según la palabra de Dios, es porque no tienen luz, están en oscuridad. Es decir, no poseen la verdad divina. Quiero concluir, hermanos, con algo que encontré justamente en la palabra. Quiero concluir con lo que dice en la primera Biblia que se imprimió en Escocia. La primera Biblia que se imprimió en Escocia en 1576 tenía una dedicatoria. Dice la historia que al abrir la primera página había una dedicatoria para honrar la palabra del Señor, que dice así, hablando de la palabra misma:
Aquí está el manantial de donde aguas fluyen para apagar nuestro calor de pecado. Aquí está el árbol donde la verdad crece para guiar nuestra vida por él. Aquí está el juez que hace cesar la contienda. Aquí está el pan que alimenta la vida, las preciadas buenas de salvación. La fortaleza de nuestra fe está aquí. Léela para hallar gracia de Dios. Léela para obedecerla. Léela para tu deleite en Cristo. Léela para mortificar tu pecado. Y léela para ser doblemente feliz. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Damos gracias al Señor. Nos preparamos también para la cena al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos, hermanos, si quieres, solo para no distraerte. Dale gracias al Señor. Tal vez hace mucho que no lo haces, porque tienes una Biblia contigo. Tienes la palabra del Señor. Y medita y reflexiona en esta mañana si estás en falta con la palabra del Señor. Estás en falta con Dios. Porque el Señor usó hombres que murieron inclusive para proteger la palabra del Señor. Dios la guardó hasta aquí y siempre va a guardar su palabra porque su palabra es eterna. Pero si en esta mañana tu conciencia te dice que estás en falta con la lectura devocional de la palabra del Señor, si tu conciencia te acusa de consultar a otras cosas antes que a Dios, a otras personas, tal vez tu conciencia te acusa de confiar en ti mismo, en tu seguridad, en tu reputación, en tu riqueza, en lo que sea. De algo te va a acusar tu conciencia en esta mañana, porque es el Espíritu Santo el que lo está haciendo en esta mañana. Y te pedimos perdón, Señor, si no hay sola escritura en mi corazón, si no hay sola escritura en mis decisiones, en mi andar, si no confío plenamente en la sola escritura, en solo la palabra del Señor. Y pídele al Señor en esta mañana a ser como Lutero o a expresarse como Lutero. Mi conciencia está cautiva a la palabra del Señor. Señor, que nuestra vida se rija por la palabra del Señor. Que sea más importante en la congregación, Señor, tu palabra, más que la opinión de cualquier persona, más de lo que diga cualquier ser humano. Que sea tu palabra, Señor, la regla única de fe y práctica para nuestras vidas, Señor. Que sea como un grito en nuestro corazón, Señor, sola escritura. Solo tu palabra, Señor, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para reformar nuestras vidas, Señor, para transformarla, cambiarla, a fin de que cada uno de nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra, Señor, y que esas obras te den toda la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hay tantas versiones. Gracias porque tenemos facilidad de tener tu palabra. Y oramos por aquella persona que no tiene la palabra todavía. En muchas naciones, muchas ciudades, muchos pueblos, ni conocen la Biblia. No apareció todavía la escritura en ese lugar. Oramos por los misioneros, Señor, que están llevando tu palabra. Oramos, Señor, por esas personas que en el anonimato están traduciendo en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Oramos, Señor, por esas personas que están transportando la palabra, repartiéndola, enseñándola, instruyendo, Señor. Te damos gracias por la palabra, Señor, que sea de provecho para nuestras vidas, para darte solo la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.